Académicos, profesores, escritores, revolucionarios y nadaístas se unieron al coro de protestas y afirmaciones. Muy pocos, entre ellos, recordaron que Borges ya había escrito antes un trabajo sobre María, titulado Vindicación de la María de Jorge Isaacs, publicado en El Hogar, Buenos Aires, 7 de mayo de 1937. Indudablemente que el humor de Borges les jugó una buena pasada a nuestros compatriotas, basado en la idea de la vigencia o no de la novela de Jorge Isaacs. Ha diseñado un cuestionario sobre María que pasó a varios escritores latinoamericanos de diversos países, escogiendo principalmente narradores, aunque también se incluyen algunos poetas. No se incluyen escritores o poetas colombianos. Esta encuesta no pretende ser científica, sino aproximativa y también recoger en la ponencia trabajos escritos por autores o críticos latinoamericanos. Demos la bienvenida y recibamos al profesor Armando Romero. Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores de este simposio sobre Jorge Isaacs, a Darío Henao, el Centro Virtual de Jorge Isaacs de la Universidad del Valle, y por supuesto agradecer a todos mis amigos de Cali que están aquí presentes y a quienes siempre recuerdo y estoy muy feliz de ver. Quiero dedicar esta conferencia a mi amigo Germán Patiño, a su devoción por esta tierra del Valle del Cauca, a su rigor como escritor, investigador y académico. Nadie como él supo hacer de nuestra historia y cultura verdad y conocimiento. Quiero también agradecerle sus palabras con respecto a mi novela Cajambre y a mi proximidad sensible a Jorge Isaacs y a su novela María. Un poco antes de su muerte, Germán Patiño escribió lo siguiente, cito: Romero, en su novela Cajambre, rinde un tributo a Isaacs cuando narra a su manera un largo viaje por el río junto con bogas y parientes, en el que aprovecha para describirnos en forma impresionista el maravilloso y agobiante paisaje de la selva húmeda tropical. Este viaje nos recuerda el de Efraín por el río Dagua cuando vuelve en busca de María. Fin de cita. Que estas humildes palabras de agradecimiento sean un tributo de honor al amigo siempre presente. En la década del 60, en una visita a Cali, el escritor argentino Jorge Luis Borges preguntó de forma casual si alguien leía María hoy en día en Colombia. Esta pregunta causó gran consternación y fue vista por algunos como un insulto y por otros como confirmación de la poca importancia de esta novela. Académicos, profesores, escritores revolucionarios y nadaístas se unieron al coro de protestas y afirmaciones. En su artículo para el diario El Tiempo, junio 28 del 2011, el escritor Medardo Arias hace un detallado recuento de la visita que Borges hizo a Cali en 1965. Sin embargo, omite que éste dictó una conferencia sobre el poeta Almafuerte en el viejo recinto de la tertulia, y allí fue donde al parecer hizo la célebre pregunta. Recuerdo esto porque yo estuve ahí. La crítica María Fernanda Arias, en su excelente trabajo, cito, María de Grao en el contexto cinematográfico colombiano, precisa este momento, cito, solo un año antes del estreno de María de Enrique Grao, dentro del segundo Festival de Vanguardia organizado por los poetas nadaístas de Cali, la prensa regional había cubierto en detalle el debate originado a partir de las declaraciones de Jorge Luis Borges, cuando en una visita a Cali responde a la sempiterna pregunta sobre María a los visitantes ilustres. Dice Borges, ¿pero es que todavía algún joven en Colombia lee María? Eso para mí es como un recuerdo romántico de los más viejos, de los muy viejos.
Fin de cita. Lo que siguió a la transformada opinión fueron artículos periodísticos unánimemente indignados con títulos como Mala educación intelectual la de Borges, dice Velasco Madriñán, y La opinión de Borges sobre María es muy desorientada, también de Velasco. Velasco, el gran defensor local de Isaacs, tilda incluso a Borges de ciego por dentro y por fuera. Fin de cita. Muy pocos entre ellos recordaron que Borges ya había escrito antes un trabajo sobre María titulado Vindicación de la María de Jorge Isaacs, publicado en Buenos Aires en 1937. Indudablemente que el humor de Borges le jugó una buena pasada a nuestros compatriotas. Borges es bastante positivo en este análisis crítico de María y entre sus argumentos dice que, cito, Jorge Isaacs no era más romántico que nosotros. Fin de cita. Podemos notar que esta afirmación es prueba de una de las dos líneas de visión de María en lo que del siglo XX va al XXI. Quiero decir, la línea interna romántica que se prolonga hasta nuestros días y la otra que rechaza esta línea romántica, buscando un corte experimental y vanguardista. Es posible arguir que ambas corrientes son al final románticas, una altamente conservadora burguesa y la otra definitivamente liberal antiburguesa. Borges hábilmente se coloca en el medio de estas corrientes, como siempre lo hizo, buscando suprimir la polaridad en el pensamiento y el arte. En su ensayo, titulado Relectura testimonial de María, el poeta y crítico Pedro Lastra, chileno, traza una vía de apreciación de María que se remonta a Martí y que nos lleva a Neruda, quien afirma la intemporalidad de María. A pesar de su filiación comunista y su acercamiento al surrealismo, Neruda obedece a la corriente romántica conservadora, la cual podemos ver claramente en Crepusculario de 1919 y en 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924. Pero no es solo su hablante lírico el que se torna romántico, sino su persona como autor que viste capas nocturnas de poeta. Pedro Lastra lo dice con precisión, cito, para Neruda la novela de Isaacs significaba algo más que una vivencia de lectura, la entendía como una experiencia de vida. Fin de cita. Lastra también nos recuerda que en un homenaje que se le hace a Eduardo Carranza en 1946, cuando funcionaba como diplomático en Chile, el discurso de Neruda empieza así, cita a Neruda. Cuando muchos años y por muchas regiones mi pensamiento se detenía en Colombia, se me parecía tu vasta tierra verde y forestal, el río Cauca hinchado por las lágrimas de María y planeando sobre todas las tierras y los ríos como pañuelos de terciopelo celestial las extraordinarias mariposas amazónicas. Fin de cita. Es notable en el estilo de Neruda en esta presentación el rasgo romántico decimonónico que se desprende de Isaacs. Y esto se hace más claro en su poema Los Libros, en donde en una de sus estrofas dice, cito a Neruda, «Oh María de Jorge Isaacs, beso blanco en el día rojo de las haciendas celestes que allí se inmovilizaron con el azúcar mentiroso que nos hizo llorar de puros». Fin de cita. Tal vez no es muestra de buena educación traer ahora a este simposio a Octavio Paz, ya que según su propio parecer, en él empieza y termina toda crítica. Así, en su ensayo Traducción y Metáfora, de 1972, califica el romanticismo español y el hispanoamericano como, cito, tardíos, y enfatiza, también cita, la pobreza de ambos. El romanticismo español es, cito, imitación desdichada del europeo, mientras que el hispanoamericano fue aún más pobre que el español, reflejo de un reflejo. Fin de cita. Como conclusión, afirma Paz que el modernismo fue nuestro verdadero romanticismo.
Este salto a la modernidad, suprimiendo de golpe casi un siglo de creación literaria en Hispanoamérica, sirve perfectamente los propósitos de paz para abrir puertas a una vanguardia transformadora, vivaz e incisiva. Sepultado queda entonces el espíritu que motivó María de Jorge Isaacs. El espíritu aldeano, rural, impregnado por el paisaje de María, no se compaginaba con el espíritu cosmopolita, citadino de paz, y esto lo podemos comprobar por su desdeño de 100 años de soledad, novelas que van de lo sentimental y sensorial telúrico al juego de lo real fantástico. Para Octavio Paz, María y 100 años de soledad están plantadas en el, cito, pobre e imitativo siglo XIX. Permítame reflexionar un poco a partir de esta actitud subversiva de Paz con respecto al canon oficial latinoamericano, en la particular relación entre estas dos novelas, que como ustedes saben, abre un interregno, el sentido etimológico de esta palabra, que quiere decir entre dos reinos. Abren un interregno de 100 años en la literatura latinoamericana, si nos basamos en sus fechas de publicación. 1867, María, y 1967, 100 años de soledad. Voy a decir algo que quizás pueda parecer molesto al lector colombiano, pero mi búsqueda va hacia la reflexión, no hacia la discordia. María y 100 años de soledad no son novelas colombianas en el sentido estricto de la palabra, a pesar de su carga de referentes humanos y locales de los valles del sur y norte del país. Son definitivamente dos novelas hispanoamericanas. Una recoge la influencia francesa romántica conservadora imperante en la primera mitad del siglo XIX, de allí Chateaubriand, añadiendo un componente barroco de corte naturalista, en donde una intensa espiritualidad que linda en lo erótico se planta en los enormes espacios del Valle del Cauca. Sin embargo, todos estos elementos son fundamentales cuando vemos los cortes fundacionales de la cultura latinoamericana. 100 años de soledad retrocede a los momentos primarios fundacionales de nuestra cultura y va a esos siglos de descubrimiento y conquista que imprimen el sello latinoamericano que llevamos como marca de fábrica. Hay en ella el abrir de ojos de los europeos ante una naturaleza que engaña los sentidos y produce una ilusión de lo maravilloso. El resultado en ambas novelas es el mismo: literatura continental hispanoamericana que se expande vorazmente. Idealización de la realidad colombiana, creación de una identidad hispanoamericana basada en la necesidad de cumplir con objetivos trazados desde nuestra independencia. Pero estos objetivos son ilusorios, como lo es todavía el sueño de nuestra América de Martí. Nada hay de verdad real en estas dos novelas, solo que su existencia y gloria son exponentes de nuestro viaje por las superficies de la palabra. Esta sí una verdad fundacional. La ideología nacionalista tripartita del mestizaje, como la define el antropólogo Peter Wade, se presenta aquí como, cito, exclusión por inclusión. Es decir, que el componente indígena negro es exterior a la realidad cultural que domina estas dos novelas, a pesar de que este componente figure como muestra representativa. Están escritas bajo el patrón dominante criollo, ya sean independentista en María o de descubrimiento y conquista en 100 años de soledad. Este factor logra la expansión latinoamericana que ellas tuvieron, su alcance continental. Novelas más cercanas a la realidad colombiana nunca hubieran tenido ese extraordinario éxito de lectura y ventas. Reflexiones como esta me impulsaron a invitar a este simposio a 11 escritores y escritoras hispanoamericanos cuyas edades fluctúan por varias décadas y oír viva su palabra sobre María y su presencia en ellos. Quiero señalar que este no es un trabajo científico, en el sentido rigurosamente académico de la palabra, sino más bien demostrativo de la presencia de María en la actualidad latinoamericana. Mis preguntas, casi hechas al azar, buscaban una respuesta espontánea, más bien desprovista del análisis crítico o académico.
A mi pregunta de si habían leído la novela, todos respondieron positivamente, para mi sorpresa, ya que esperaba por lo menos unas pocas respuestas negativas. No obstante, para el escritor venezolano Miguel Gómez, esto no depara una sorpresa. Dice, cito, sospecho que quien haya respondido negativamente estará mintiendo. Fin de cita. Veamos entonces lo que dicen algunos de ellos. Luisa Futuransky, la narradora y poeta argentina radicada en París, dice, cito, leí María en el colegio secundario. Pienso que debió ser una lectura, si no obligatoria, sugerida en forma apoyada por la profesora de castellano de entonces que tenía una marcada orientación literaria. Fin de cita. Coincide con ella la escritora venezolana Victoria de Stefano. Dice, leí María de Jorge Isaacs cuando tenía unos 16 o 15 años en bachillerato. Quisiera recordar que los programas escolares de literatura de esa época, años 55 y 56, eran mucho más vernáculos que los de ahora. Leíamos mucha literatura hispanoamericana y los que éramos lectores natos disfrutábamos leyéndola, en cierto modo fueron una escuela. Fin de cita. También el narrador cubano José Prazariol dice, cito, en mi adolescencia estaba en el programa de literatura latinoamericana del bachillerato, creo que en cuarto año. Fin de cita. El narrador y crítico venezolano Miguel Gómez se extiende en el análisis de su primera lectura. Dice, en mi caso la leí por primera vez en la secundaria venezolana como lectura obligatoria. Esto habría sido en la década de los 70. Ignoro si la costumbre se mantiene, quizás la sacaron de los programas de estudio. Ello explicaría que de inmediato el sentimentalismo, sin su lugar apropiado en la experiencia de la literatura y el arte en general, eligiera manifestarse en el terreno de la política, donde sus efectos desde luego han sido devastadores. Yo propondría mantener este tipo de obras en el canon escolar para que así los muchachos aprendan a reconocer con la mano de un buen maestro lo que es el sentimentalismo y el irracionalismo romántico. Fin de cita. A pesar de que estos escritores difieren generacionalmente, nos permiten comprobar que María ha continuado siendo un libro de texto en las escuelas latinoamericanas y que en todos ellos ha dejado una impronta particular. Mempo Giardinelli, el narrador argentino, y Arturo Gutiérrez Plaza, el poeta y crítico venezolano, coinciden en haberla leído de niños, lo cual nos permite ver que la novela puede llegar a niveles más personales, aunada a su formación personal, ya sea por aprobación o por rechazo. Giardinelli dice, cito, sí, claro, la leí hace más de 50 años, cuando yo era muchacho. Mi madre y mi hermana adoraban esa obra que confieso que a mí nunca me deslumbró. La leí porque en aquel tiempo era casi un mandato leerla y sí me ayudó a entender que había un mundo pasional muy interesante en nuestra América. Fin de cita. Y Gutiérrez Plaza nos cuenta, cito, la leí cuando era un niño, si mal no recuerdo, lo hice en una colección llamada Ariel Juvenil de versiones de clásicos de la literatura universal para niños y adolescentes con ilustraciones. Me parece haberla leído luego en la escuela secundaria, ya en su versión establecida. Fin de cita. El escritor ecuatoriano Asdón Uvidia es más personal, confesional en su respuesta. Dice, te confieso que no he releído María. Mis amigos dicen que vale la pena hacerlo porque siempre encuentran nuevas sorpresas que la convalidan con sentidos distintos. Yo, como pasa con los primeros amores, me conformo con la memoria límpida, dulce, asombrada de mis primeras lágrimas literarias, y no porque tenga miedo de encontrarme con la cara bella que ya no es, ni el cuerpo deseable que ya no es, dado que el perverso tiempo tampoco respeta a las novelas y lo he comprobado, sino porque quizá mi viejo corazón ya no busca emociones demasiado fuertes. Tal fue el impacto que María me propinó en el alma y los daños espirituales que me provocó al inculcarme, como ninguna otra obra lo había hecho hasta entonces, el romanticismo más atroz y perverso, una enfermedad que tardó muchos años en curarse, si es que acaso se curó del todo alguna vez. Fin de cita. Pero también hay una lectura más académica, ya al nivel universitario, que implica un descubrimiento tardío, pero no menos significativo.
conlleva una reflexión más crítica y distante. José Ángel Leiva, el poeta y narrador y crítico mexicano, duda un poco al responder sobre su lectura. Dice: no sé qué decirte de María, una novela que leímos y vimos en versión cinematográfica, que en la Escuela de Filosofía y Letras estudiamos como una novela del paisaje de corte romántico. Fin de cita. José Castro Urioste, el narrador y novelista peruano, recuerda, cita: la leí durante un curso sobre literatura hispanoamericana del siglo XIX dictado por el doctor Antonio Cornejo Polar en la Escuela de Literatura de la Universidad de San Marcos. Fin de cita. El narrador y poeta nicaragüense Nicasio Urbina no precisa su primera lectura. Sin embargo, sus palabras nos sirven para identificar aspectos importantes de su recepción. Dice: la última vez que había leído María de Jorge Isaacs fue hace varios años, cuando incluí la novela en un curso de novela hispanoamericana. Pero no es una novela que yo relea con frecuencia por placer, a pesar de la belleza de su prosa y de la compleja simbología de la novela. El joven narrador y poeta chileno Marcelo Rioseco afirma, cito: la leí alguna vez en mi juventud y la volví a leer muchos años después, cuando aún era estudiante de maestría en literatura latinoamericana. La única razón fue puramente académica. María era parte de la lista de lectura de mi maestría. No sé si hubiera leído María de nuevo solo por el placer de volver a leer esta novela. Nunca estuvo entre mis prioridades literarias. Fin de cita. Como se ve, hay diferentes niveles de recepción de la novela, los cuales coinciden en que su presencia fue notable en el periodo de formación de estos escritores, aunque algunos de ellos la rechacen o no encuentren placer o necesidad en su relectura. Mi pregunta siguiente se encamina a tratar de ver qué rango todavía ocupa María en la novelística latinoamericana. Dice textualmente: ¿incluiría usted a María dentro de las 10 novelas más importantes escritas en América Latina luego de la independencia? Veamos las respuestas. Miguel Gómez: aunque no soy partidario de listas de este tipo, sin duda María es una de las novelas hispanoamericanas más importantes del siglo XIX. Debo aclarar que para mí importante no quiere decir buena estéticamente, sino influyente, decisiva en la configuración de nuestra historia y las preferencias decimonónicas de nuestra sociedad literaria. No me imagino nuestra tradición sin María. Si la lista fuera no solo hispanoamericana, sino latinoamericana, me parece, sin embargo, que María no entraría. Y menos si limitásemos el criterio a lo estético. Me explico. Combinando el criterio estético, o sea, logros expresivos, experimentos imaginativos, y juntando Hispanoamérica con Brasil o la francofonía regional, o sea, Latinoamérica, no veo nada siquiera remotamente comparable a las novelas de Machado de Asís, que son de un orden inventivo superior y tienen una penetración psicológica de otro rango. Creo que si hacemos una lista de las 10 mejores novelas verdaderamente latinoamericanas y no solo hispanoamericanas de ese periodo, las de este brasileño ocuparían casi todas las posiciones. Siendo artísticamente más memorables, con todo, no nos representarían por su excepcionalidad. En general, antes de 1901, la poesía, el ensayo y la narrativa breve produjeron resultados más satisfactorios que la novela. Fin de cita de Miguel Gómez. Victoria de Stefano, la escritora venezolana, dice entonces: sí, la incluiría. Recuerdo que cuando leí Cumboto de Ramón Díaz Sánchez, aunque es una novela romántica, menos romántica, me pareció ver la influencia de María de Jorge Isaacs. También cuando leí Atala me di cuenta de que sobre María había influido el romanticismo y en cierto modo el estilo de Rousseau y Chateaubriand, que ha sido para mí uno de los grandes. Fin de cita. El nicaragüense Nicasio Urbina dice: yo definitivamente la incluiría entre las 10 novelas más importantes de América Latina, particularmente porque en el siglo XIX no hay grandes novelas latinoamericanas que incluir. María, que es una de las mejores. Fin de cita. El peruano José Castro Urioste dice: incluiría a María dentro de las novelas más importantes del siglo XIX, si no la más importante.
Fin de cita. Arturo Gutiérrez Plaza, el poeta venezolano, dice: si al decir luego de la independencia nos estamos refiriendo al periodo comprendido entre 1824 y el presente, no. Restringidos al ámbito exclusivo del siglo XIX, posiblemente sí. Mempo Giardinelli, narrador argentino, dice: la verdad es que no. Creo que la novela latinoamericana de los siglos XIX, XX y XXI tiene una enorme variedad de obras fundamentales, y María fue un clásico en su tiempo, pero no me parece que merezca estar entre las 10 más importantes. Marcelo Rioseco, el joven narrador chileno: no, de ninguna manera, pero bien podría estar entre las 100 más importantes. Fin de cita. La aceptación casi unánime en América Latina de María dentro de los cánones literarios y el hecho de que para muchos es una pieza sagrada dentro del ajedrez narrativo de nuestros países nos lleva a preguntarnos si en verdad María es fundacional de esta literatura y que, dado su valor innegable, si es básica para el desarrollo novelístico. Vittoria de Stefano es enfática al señalar, cito, que María puede ser considerada una novela fundacional de nuestra literatura hispanoamericana. Mempo Giardinelli, desde una perspectiva muy personal, difiere. Dice: no sabría precisarlo. Supongo que ejerció influencia en su tiempo, pero no fue mi caso. Fin de cita. Más analítico, pero no menos negativo, Arturo Gutiérrez Plaza afirma, dice: creo que es una novela de consecuencias mayores, una novela sin consecuencias mayores en el desarrollo posterior de la novelística en Hispanoamérica. Su importancia, repito, se restringe al de ser una obra emblemática en un momento histórico literario. No creo que sea una novela que ofrezca retos ni posibilidades de relectura sugestivas para el lector ni el escritor contemporáneos. A diferencia de obras como El Matadero de Echevarría, El Facundo de Sarmiento o hasta la misma Doña Bárbara de Gallegos, que siguen teniendo algún grado de vigencia como repositorios simbólicos que nos permiten acercarnos de algún modo a la mejor comprensión de las presentes realidades de Argentina o Venezuela, por solo poner 2 ejemplos, no veo que en el caso de María haya elementos que tengan la potencia necesaria para activarse ante la mirada de un lector contemporáneo que busque clave de comprensión histórica ni de aprovechamiento estético en el presente. Fin de cita. Contrasta con este análisis la visión de María que nos comunica el peruano José Castro Urioste. Cito: en términos generales, creo que en el siglo XIX la novelística latinoamericana es endeble. Las grandes contribuciones me parecen que están en la ensayística, la poesía, el artículo de costumbres. Pese a ello, y pese a esta carencia de tradición en el género, María es una novela bien estructurada, recogiendo y combinando 2 estéticas de la época, el realismo y el romanticismo. Me parece que María contribuye a forjar los elementos de la novela latinoamericana. Es la semilla de la novela latinoamericana cuya primera etapa, desde mi perspectiva, culmina con la novela regional, en la que incluyo el indigenismo. Posteriormente se inicia un nuevo período, una novela moderna, a la que pertenece la nueva narrativa de los 60, cuyos cimientos están en la vanguardia. En tal sentido, la importancia de María resulta fundamental para conocer y entender el proceso de la novelística latinoamericana. Fin de cita. También Nicasio Urbina, el nicaragüense, nos trae una nota positiva. Cito: finalmente creo que María ha contribuido mucho a la construcción de un canon literario y de una tradición novelística al combinar amor por la mujer o el amor por el campo, por la tierra, al hacer del conflicto amoroso una situación limítrofe del espíritu humano. Fin de cita. Un tanto desafiante, la posición crítica del chileno Marcelo Rioseco también llama a la reflexión. Dice: no lo sé, quizás si eso sea para ciertos escritores colombianos. Después de todo, la literatura se alimenta de lo que está más cerca, ya sea el mismo escritor o de aquellos que componen ese jardín del vecino que llamamos la literatura nacional. Si alguna vez María fue importante, me imagino que debió haber sido para un escritor del siglo XIX, para alguien que viera esa escritura como un modelo a seguir o a derribar.
Resulta difícil responder con propiedad la pregunta porque habría que discutir de qué tradición estamos hablando o de cuándo. Sería interesante, por ejemplo, preguntarse por la influencia de María entre los escritores del boom. Eso sí podría darnos una buena muestra de su verdadero alcance. Entre escritores contemporáneos, no creo que María ejerza la más mínima influencia, pero esto resulta lógico. Se publicó ya hace 150 años. Podemos empezar a inferir, a partir de las anteriores respuestas, que el componente sentimental y romántico corporiza la imagen que sostiene a María como una obra clásica hispanoamericana, no como una obra que es imagen de la realidad colombiana propiamente dicha. Cito, es la suma de nuestros discursos sentimentales, afirma Miguel Gómez, y continúa. Cuando lo digo, no desprecio para nada lo sentimental, es tan humano como lo cerebral. Por otra parte, uno necesita tener en el pasado algo ante lo cual reaccionar para poder ser hoy modernos. María es el blanco perfecto para las reacciones neovanguardistas. Sin ella, por ejemplo, el nadaísmo no habría existido. Si un nadaísta se hubiese montado en la máquina del tiempo y hubiese eliminado a Isaacs antes de que éste hubiese escrito su novela, el futuro se habría alterado radicalmente. Colombia nunca habría tenido nadaísmo y con este su verdadera vanguardia. Fin de cita. Es importante esta aseveración de Miguel Gómez porque en verdad la reacción del nadaísmo contra María no era tanto contra sus componentes locales, sino contra la filosofía estética que la envolvía y que, como podemos ver, es marco de lo latinoamericano. Con respecto a esto, José Ángel Leiva, el mexicano, inspecciona más de cerca la realidad colombiana y dice, cito, yo creo que ya María nos dice muy poco de una Colombia actual más visible, pero nos hacía pensar en una Colombia rural y decimonónica que reforzaba el imaginario garciamarquiano y no en la Colombia de los nadaístas y las generaciones posteriores, no en la Colombia bogotana o paisa, mucho menos en la actual, moderna y con una sociedad que lucha cada vez más fuerte por forjar ciudadanía. Fin de cita. Necesario reflexionar ahora sobre lo que dice Abdón Ubidia, el escritor ecuatoriano, quien profundiza este tema. Dice Abdón, a Colombia le ha correspondido la fatalidad de sembrar de tiempo en tiempo bombas de alto poder explosivo que luego de estremecer en sus días a medio mundo continúan perviviendo en los ecos que no cesarán nunca, los de 100 años de soledad, la vorágine y también la inolvidable María. Tales novelas colombianas implicaron cambios epistémicos radicales en la narrativa latinoamericana. A partir de ellas, el mundo se debía contar de otra manera, con otra matriz de pensamiento, con otro patrón de sentimiento. María, con un romanticismo venido de Europa, sí, pero encarnado espléndidamente en la historia y la realidad regional del siglo XIX. Fin de cita. La visión primordial de lo hispanoamericano en María, nuestra necesidad de buscar claves y giros para la conformación de una identidad propia, esta materia de análisis para Arturo Gutiérrez Plaza, quien dice, me parece que la importancia de la novela María de Jorge Isaacs está inevitablemente circunscrita al campo de la historiografía literaria hispanoamericana como modelo del tipo de romanticismo que cuajó en la Hispanoamérica del siglo XIX. Más allá de eso, y sin dejar de lado sus posibles atributos estéticos, sobre todo en lo referido a sus rasgos estilísticos, no estimo que sea una novela que tenga relevancia en el presente fuera de su consideración histórica. Fin de cita. Y para el cubano José Pras Ariol, quien dice lo siguiente, siempre me he enfrentado a los secos intelectuales que rechazan textos literarios por considerarlos sentimentales. La lacrimosa María es la cumbre de cierta novela romántica de habla hispana muy superior a las peninsulares y a la mayoría de las producidas en nuestros países. Es algo más que nuestra tala porque rebasa el afrancesamiento y el germanismo de la época. Al exaltar la atmósfera criolla, dejarse ir por nuestros países humanos y naturales. Fin de cita. Debo concluir señalando de nuevo
que a mi parecer María es una novela latinoamericana en el amplio sentido de la palabra. Una novela que ha estado ligada al hacer literario de nuestros escritores latinoamericanos, porque toca elementos que nos son comunes. Ella es artífice de nuestra necesidad en América Latina de blanqueamiento social como vía de unificación. Afirma, como 100 años de soledad, los valores criollos de nuestra sociedad, pilares de lo que por muchos años hemos creído y querido ser. Tal vez deberíamos pensar en ese no ser siempre todavía, como quería Ernesto Maíz Vallenilla. Muchas gracias. Ok, ¿no hay preguntas? Bueno, tampoco hay respuestas, ¿no? Bien, solamente quiero añadir, ya que hay un poco de tiempo, que este trabajo yo lo pensé realmente como un trabajo de apertura, es decir, un trabajo que llama y que incita al diálogo. A mi juicio, una de las cosas que nos hace mucha falta en nuestros países de América es el diálogo, la posibilidad crítica, abierta, sin que tengamos que caer para eso en las diatribas, en los insultos. Yo siempre, dado de que he vivido casi toda mi vida fuera de Colombia, a pesar de que las calles del barrio obrero nunca me abandonan, pienso que hay necesidad, urgente necesidad de ese diálogo civilizado, creativo, en el que implica nuestra posibilidad de diferir los unos de los otros. Sin eso estamos realmente en una completamente mala situación. Por eso este trabajo busca eso. Este trabajo busca, digamos, incitar a cierta pregunta con respecto a nuestra narrativa. No podemos quedarnos, a mi juicio, yendo a la hacienda del paraíso y diciendo qué bellos somos nosotros, cuando verdaderamente nosotros, en cierta manera, estamos allí de una manera general, no de una manera particular. Considero entonces que abrir el diálogo es importante. Yo he pasado muchos años pensando en esto y lo he consultado mucho con mis amigos, pero hay otra cosa que se hace muy difícil y es que el diálogo, la crítica, la manera de incitar y de provocar un diálogo creativo que no conlleve los insultos, por lo regular crea muy mala atmósfera. Yo he sufrido muchos malos momentos precisamente por decir las cosas que pienso con respecto a Colombia. Digo esto porque en este momento que se está discutiendo una novela como María, la posición de Isaacs, ¿no es cierto? Es muy, muy importante reflexionar profundamente sobre ella, reflexionar no solamente sobre ella, sino a partir de María, reflexionar sobre nuestra literatura, sobre lo que estamos haciendo. Bien, quiero al final dejar constancia de mi agradecimiento a los escritores que respondieron a esta encuesta, todos ellos un poco confundidos, porque la estructura que yo seguí fue no darles ninguna clave de lo que yo quería que ellos respondieran en cierta manera. Es decir, que
yo era el escritor número 12, mientras ellos eran 11. Y yo iba a estar hablando al lado de ellos como escritor número 12 y no como quien iba a sacar conclusiones directas de sus respuestas. Pero lo hicieron bien y con honestidad. Una de las cosas que yo pedí es gran honestidad. Y como ustedes ven, cada uno aporta un punto necesario de reflexión con respecto a la novela. Bien, yo creo que ya eso es suficiente por el momento y mucho le agradezco.